Regresó Manny Pacquiao y dejó muy buenas sensaciones. Decían que lo iban a noquear y miren, el viejito aguantó 12 rounds y dando pelea. Fue justo el empate, merecía algo más Manny Pacquiao. ¿Qué le pasó a Mario Barrios? Se vio abarrado en muchos episodios. Le intimidó la grandeza, el tamaño de la figura que tenía enfrente. ¿Merece esta pelea una revancha después del fallo polémico? ¿Quieren ustedes, amigos, seguir viendo a Manny Pacquiao? Quédense aquí con el profe del knockout. Vamos a analizar todo lo que pasó el sábado y darle respuesta a todas estas preguntas. Quédense, empezamos. Con los vestigios de su grandeza, Manny Pacquiao le dio una lección del boxeo al mundo entero el sábado pasado en Las Vegas, Nevada. A sus 46 años de edad se quedó muy cerca de hacer historia por partida doble. En primer lugar, porque se hubiera convertido en el primer pugilista que ingresó al Salón de la Fama en canastota, salió del retiro y se convirtió en campeón del mundo. Y en segundo lugar, porque se hubiera posicionado ahí en el segundo peldaño como el campeón del mundo más longevo de la historia, solo por debajo de Bernard Hopkins y arribita de George Foreman. Bien, en cuanto a la pelea, a mí lo personal me pareció entretenida. Fue una buena oportunidad para volver a ver a un pugilista que marcó una época, principalmente una oportunidad para las nuevas generaciones, ¿no? Que no lo vieron y uno les platica y increíble, ¿no? Nunca pensamos que lo fueran a ver en una pelea profesional y por un campeonato del mundo. Empieza Pacquiao bien el primer round y después un poco tímido, ¿no? Yo creo que sintió la pegada un poquito ahí de Barrios. Empieza a agarrar ritmo y siento que hace una pelea digna, ¿no? Que en donde merecía para mi gusto algo más que el empate. Cambió un poco el estilo Manny Pacquiao. Sí, un poquito, como no, pero yo creo que también tiene mucho que ver que venía de 4 años de receso, de 4 años de retiro, fuera de ritmo. Él mismo ni siquiera sabía cómo se iba a sentir arriba del ring y termina brindando una pelea muy digna, 12 rounds, donde Pacquiao nos enseñó lo que fue algún día, ¿no? Destellos de grandeza. Dicen por ahí que más le queda al rico cuando empobrece que al pobre cuando enriquece, y ese es un gran ejemplo en esta contienda, ¿no? Mario Barrios, por su parte, hubo rounds donde se amarró, donde no tiraba. Yo pienso que se intimidó por el tamaño de la gran leyenda que tenía enfrente y al final de cuentas no se vio como el campeón que es, como el boxeador que decían que iba a noquear a Manny Pacquiao. En ningún momento hubo un pasaje de la pelea donde pensáramos que Mario Barrios podía finiquitar a Pacquiao por la vía rápida, para nada, ¿no? Entonces, Pacquiao hace una pelea muy digna, fue una gran oportunidad para que lo vieran los más jóvenes también, por supuesto, y queda ahí latente, ¿no? La revancha, pues el empate no dejó contento a nadie. Cuando el anunciador nos da el resultado de la contienda, hubo rostros que no entendían lo que pasaba, no supo la afición cómo asimilar un empate y a final de cuentas pues queda la puerta abierta para una revancha entre ambos y es una buena noticia para Pacquiao porque le va a permitir a Manny Pacquiao volver a enfrentar a un rival con el que ya sabe que no corre mayor riesgo. Y así lo había presupuestado el filipino desde que decidió volver al boxeo. En una entrevista previa a subirse al ring, le preguntan, ¿en qué momento decidiste o cómo decidiste volver al ring? Y dice que lo consultó con su esposa, ¿no? Que le dice, voy a volver al ring. ¿Sí? ¿Contra quién? Y le dice Manny Pacquiao, su esposa, frente a Mario Barrios, en peso welter por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo. Le responde la esposa con una pregunta, ¿le puedes ganar? Pacquiao responde, sí. Ah, pues entonces vuelve, le dice la esposa, ¿no? Pacquiao tenía ya en el presupuesto lo que podía hacer esta contienda, y si después de 4 años de ausencia en el retiro brinda la pelea que brindó ante el Azteca Barrios, ahora imagínense una revancha. Pacquiao entra favorito, sin duda alguna para mí. Entonces a Pacquiao le benefició el empate, ¿no? Porque le va a permitir seguir ahí en la vitrina, seguir bajo los reflectores, y si realmente regresó por falta de dinero, pues le cae del cielo una revancha, ¿sí? Donde va a ganar
algunos milloncitos, ¿no? Después de la revancha con Barrios, podría empezar a pensar tal vez en Mayweather, que sería una pelea pareja. No creo que nadie piense que Pacquiao corre riesgo contra Mayweather en una revancha después de tantos años. Podría pensar en Rolly Romero, inclusive, que es un campeón que pienso yo que Pacquiao también puede vencer. Y hasta ahí, creo que hasta ahí debería de llegar la carrera de Pacquiao. No pensar en Gervonta Davis para nada, aunque Gervonta sea peso ligero, yo no aceptaría una pelea frente a Gervonta más joven y con pegada brutal, ni siquiera en peso super ligero. Y mucho menos pensar en Brian Norman, ¿no? Que es un pugilista que está en su momento, con pegada brutal, y que realmente ahí sí correrías muchísimo riesgo Manny Pacquiao, sí, que debe manejarse con cautela y administrar bien las fuerzas que le quedan, ¿verdad? Lo que es ganancia para él es que después de su regreso del sábado, cuando todo mundo o muchos pronosticaron su derrota por nocaut, ahora estamos hablando de posibles combinaciones de Pacquiao con otros pugilistas, con otros campeones. Vamos a ver en qué termina este regreso del demonio de las Filipinas, ganador en 8 divisiones diferentes, campeonatos mundiales. Hasta aquí llegamos por esta ocasión, amigos. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan el material que hemos estado publicando y que vamos a publicar en los próximos días. Los invito también a que comenten, me dejen sus opiniones, sus perspectivas. ¿Creen que Manny Pacquiao ganó la pelea del sábado? ¿Creen que Mario Barrios merecía el triunfo? ¿Lo respetó demasiado el Azteca Barrios a Pacquiao? Escríbanme, los leo. Y nos vemos en un próximo video de su canal, El Profe del Knockout, un canal de boxeo con clase.